El 20 de junio del año 2020 se conmemora el bicentenario del fallecimiento del general Belgrano y es una muy buena oportunidad para referirnos al mayor legado que ha dejado sobre la nación, que ha sido la creación de la bandera, la cual nos representa, y asimismo tener en cuenta y enfocarnos, muy importante, sobre su protagonismo en la misma creación de la insignia, pero también para ver todas las idas y vueltas que ha tenido dentro de nuestro territorio y la creación del Estado Nacional, la relación estrecha con los símbolos patrios y más específicamente con la bandera. Importante que para eso haremos una breve revisión y muy humilde revisión histórica sobre lo referido a los hechos cronológicos que fueron desarrollándose en la historia de la Argentina. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que el territorio actual de nuestro país estaba habitado por pueblos nativos. Antes de la llegada de los españoles solamente estaban los pueblos nativos, numerosos pueblos que muchas veces no existían o no sabían de la existencia de otros pueblos, y era un territorio innominado, ¿sí? O sea, no tenía un nombre, no había una división política, no había símbolos como una bandera que los aglutinara en aquellas épocas. Lo que sí había era alguna lucha territorial, ¿sí?, o alguna lucha de fuerza entre algunos grupos de pueblos originarios, pero no más que eso. Como dato de referencia, tenemos que tener en cuenta que la primera vez que aparece nuestro territorio o una parte del territorio que hoy conocemos como América, y más específicamente como Sudamérica, se da hacia el año 1500, ¿sí?, con la carta cartográfica de Juan de la Cosa, ¿sí?, un español, un cartógrafo español, que obtuvo información de las expediciones de los europeos sobre América, y de alguna manera fueron las primeras representaciones que se hicieron del continente. La llegada del Imperio Español a estas tierras impuso también que se propagara el término o la nomenclatura América hacia el año 1507 por Martin Waldseemüller, un monje alemán, ¿sí?, que en 1507 publicó su nomenclatura, básicamente como si fuera un planiferio, y donde aparece ya América, o un esbozo de lo que es América, con una estrecha y alargada franja, ¿sí?, también con algunos detalles de flora y fauna de esta tierra incógnita que llamaba él. Ya una vez en contexto, y si tenemos que decir cuál habría sido la primera insignia que estuvo dentro de este territorio, o de nuestro territorio, antes de ser llamado Argentina, que pasaría muchísimo tiempo antes de aparecer esa expresión, sí se la llamaba Tierra de Argentea. La primera insignia en esta parte de nuestro territorio, que seguramente estuvo en alguna de las ciudades más importantes de los virreinatos y formó parte del Imperio Español, fue la famosa Cruz de Borgoña o Aspa de Borgoña, que representaba la Cruz de San Andrés, ¿sí? Bien, esta representación de bandera que optó y se utilizó para que el Imperio Español, dentro de lo que se llamó la América Española o el Imperio Hispanoamericano, ¿sí?, tuviera una representación, o la América India también se le llamaba, aparte de este sector del imperio. Tenemos que tener en cuenta que el Imperio Español administró sus territorios en virreinatos, ¿sí? Acá el primer virreinato del que fuimos parte fue el virreinato del Perú. Siguiendo con el nombre de América, los mapas se van proliferando. Ya ha entrado el 1500, ¿sí?, a mediados de 1560 ya aparece, por ejemplo, el mapa de Sebastian Münster, ¿sí?, donde se ven ya esbozos un poco más claros de los continentes o de los subcontinentes, y también tenemos otras representaciones cartográficas, la de Mercator en 1569, el primer atlas moderno de Abraham Ortelius en 1595, ya otro mapa de Mercator y su compañero Hondius
en 1630 y la de Vincenzo Coronelli en 1691, donde ya había mucho más detalle de lo que era Sudamérica y sobre todo primeros detalles importantes de la tierra que luego sería la República Argentina, aunque pasaría mucho tiempo hasta llegar a eso. Los mapas iban incorporando la creciente información que aportaban los navegantes y los exploradores. Como dijimos, el Virreinato del Perú fue la primera nominación, el primer nombre de estos territorios que actualmente ocupa nuestro país, ¿sí? Y particularmente este virreinato estuvo dividido en audiencias, más precisamente la Real Audiencia de La Plata de los Charcas, que básicamente ha aportado casi todo lo que era el territorio de nuestro país, y la Real Audiencia de Chile, que abarcaba parte de nuestro territorio sobre las cordilleras de los Andes. Los límites no estaban del todo definidos, tampoco se sabía muy bien la existencia territorial o la extensión territorial, pero bueno, podremos decir que estaban estos dos segmentos dentro de este virreinato. Tal era la importancia de los mapas en la época que el gobierno español, ¿sí?, para el año 1776, momentos en que se crea el Virreinato del Río de la Plata y se separa del Virreinato del Perú, fue encargado el diseño de un mapa para, de alguna manera, tener los límites precisos y las fronteras claras con lo que era el Imperio de Portugal y tener bien en claro todos los segmentos territoriales que le correspondían a cada uno. Este mapa, realizado por Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, ¿sí?, trajo y sentó las bases para que Brasil y Argentina en 1894 regularan sus límites y sus fronteras. En 1776 nace el Virreinato del Río de la Plata y se cambia la bandera, ¿sí? Se empieza a utilizar la bandera naval que hasta ese momento se utilizaba por las fuerzas del Imperio Español, y se extendió su uso hasta el momento de la Revolución de Mayo, básicamente hasta 1815, aunque algunos dicen que se puede haber extendido un poco más el uso de esta bandera, que también, ¿sí?, que también tenía la bandera de la Real Ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, y que bueno, que los conquistadores españoles habían expandido por casi todo el territorio del virreinato. Para el año 1806 y 1807, momento en que se producen las invasiones inglesas, ¿sí?, en lo que fue la ciudad de Buenos Aires y alrededores, tenemos que en la primera invasión duró 46 días y seguramente los símbolos del Imperio Británico han estado dando vueltas en la ciudad, y bueno, como los que vemos en la imagen, aunque no con un dominio efectivo del territorio. Bueno, este enfrentamiento entre el Imperio Español y el Imperio Británico, como parte de una guerra importante, ¿sí?, creó en su momento el Virreinato del Río de la Plata para evitar que franceses e ingleses tomaran posesión de algunos territorios, y también como parte de una estrategia militar para blanquear operaciones ilegales que se desarrollaban en el puerto de Buenos Aires. Una aclaración importante hay que hacer: que una vez que se divide el Virreinato del Perú, se crea el Virreinato del Río de la Plata y la Capitanía General de Chile. Nunca hasta ese momento, y hasta entrado muchos años después, se estableció los límites de la Patagonia. De alguna manera, por ejemplo, los españoles no habían podido avanzar más allá del Río Negro en esta parte de estas tierras, ni del río Biobío en Chile, así que nunca quedó claro en documentos a quién le correspondía o qué sector le correspondía a cada sector del virreinato y de la capitanía sobre la Patagonia. Sí crearon un protectorado, sí, de alguna manera reconociendo la autonomía de la zona, pero siempre bajo la influencia española. Y cuando llega el momento de la Revolución, en 1810, nacen las Provincias Unidas del Río de la Plata, o Provincias Unidas, un término que se extendería a entrada a la historia, ¿sí?, durante muchos años.
La bandera de España, ¿sí?, se seguiría utilizando como parte, como bandera oficial de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ya no la bandera de la Real Ciudad de Buenos Aires, y algunos dicen que se utilizaron cintas o símbolos de color rojo y blanco, ¿sí?, que también se habían utilizado en el momento de las invasiones inglesas para diferenciarse tanto de los ingleses como en la Revolución de Mayo, para de alguna manera generar esta simpatía hacia la revolución, ¿sí? Los colores de la primera bandera, ¿sí?, la que generó Belgrano, la que creó Belgrano, se remonta como base, y esto es una gran especulación, a la casa de Borbón en España, ¿sí? El color celeste no se sabe realmente cuál era la intensidad, y de hecho ha generado hasta hace pocos años una investigación desde el CONICET, donde habían determinado que era un azul mucho más fuerte. Se hablaba del azul cerúleo, pero bueno, no se sabe con exactitud la intensidad de los tonos, y bueno, se especula mucho con el tono celeste, pero más o menos hay muchos registros que obedecen al color tradicional que se utiliza. También este color de celeste y blanco habla de que ha tenido más predominio el color blanco sobre el celeste en algunos casos y en algunos diseños de banderas que utilizó Belgrano, pero bueno, esto no se sabe los motivos exactos del porqué, y bueno, se basa también en los colores del manto de la Inmaculada Concepción, ¿sí?, patrona principal de España e Indias, ¿sí?, según reconocido por un real decreto del Imperio Español. La primera bandera fue enarbolada por Belgrano el 27 de febrero de 1812 a las 18:30 horas en las costas del Paraná, en la ciudad de Rosario, ¿sí? El diseño exacto no se sabe, realmente no se sabe. Algunos dicen que eran dos franjas verticales con una franja blanca encima de una franja celeste, y otros dicen que el diseño, probablemente que también fue utilizado por las tropas de Belgrano, hayan sido dos bastones verticales del mismo color, pero la mayoría de los relatos indican que han sido un diseño más vertical. El 23 de agosto de 1812, ¿sí?, en el templo de San Nicolás se utilizarían 7 banderas de color celeste y blanco, muy parecidas al diseño de la bandera de España, ¿sí?, pero no de manera oficial. En 1813 el ejército del norte, ¿sí?, comandado por Belgrano, utilizaría un diseño de bandera, 3 franjas, blanca, celeste y blanca, ¿sí?, en lo que fue la derrota de Ayohuma el 13 de noviembre de ese año, y fue encontrada en 1885 en Bolivia. El 13 de enero de 1813 la Asamblea Constituyente, la Asamblea General Constituyente, decide poner fin al tema de la fidelidad al rey español y dejar de utilizar los símbolos españoles para empezar a decretar de manera oficial el símbolo de la bandera celeste, blanca y celeste, con 3 franjas horizontales. Otra bandera que creó Belgrano se llama la Bandera Nacional de la Libertad Civil, ¿sí? Fue cedida por Belgrano al pueblo de Jujuy, ¿sí?, también en mayo de 1813, y desde el año 2013 por ley le corresponde a todo el pueblo argentino. Es una bandera de uso nacional, no obligatoria, pero sí facultativa, y se exhibe, debe exhibirse conjuntamente con la bandera nacional. Y el tema del diseño y los colores es todo un tema al momento de investigar, pero bueno, hay muchas variantes que reafirman el diseño original, sobre todo las variantes del año 1813, donde la bandera del Ejército de los Andes de San Martín, ¿no es cierto?, presentó un diseño muy parecido al de Belgrano, con la inclusión del escudo, ¿sí?, uno más hacia un extremo y otro bien en el centro, y también un formato que carece de rigor histórico, pero bueno, fue aceptado durante mucho tiempo, hasta el punto que desde 1950 se lo oficializó como insignia del ejército argentino. También tenemos una bandera del batallón de infantería 7 de Libertos, donde
prueba la existencia de la prueba de banderas bifranjas, aunque en este sentido, en el mismo año, en 1813, estas banderas que aparecen bifranjas tienen el color celeste encima del blanco, algo que cambiaría del diseño original supuestamente. También tenemos la bandera del regimiento de patricios, ¿sí? Que con una cruz de San Andrés sobre un manto bifranja. También tenemos una bandera que Beruti vio en Buenos Aires también en mayo de 1813, que sirvió como modelo para la creación del escudo y señala que la bandera tuvo un diseño bifranja celeste sobre el blanco. Y estas son las variantes del diseño que reafirmarían los diseños originales de la bandera nacional. Ya para el año 1814, las Provincias Unidas del Río de la Plata empezarían a tener un signo de división, ¿sí? Dentro de este estado. Es como que empieza a existir dos países dentro de un mismo estado, ¿sí? Aparecen aquellos que se alineaban al Congreso de Tucumán, aquellos territorios que se alineaban al Congreso de Tucumán, y aquellos que se alineaban a un Congreso de Oriente, ¿sí? Para que de alguna manera se empezara a formar un inorgánico partido federal que entre 1815 y 1820 utilizaría la bandera de la Liga Federal, una bandera que tendría los colores azul, blanco y azul, que serían tres franjas, ¿no es cierto?, horizontales, con una franja roja, el color rojo punzo, en diagonal. Esto también se le conoce como bandera de Artigas, porque fue impulsada por él. Esto determinaba un poco el federalismo de las provincias. Asimismo, el primer diseño que utilizarían los pueblos libres sería la bandera de Corrientes, ¿sí? Del año 1815, una bandera de tres franjas, celeste, blanca, celeste, pero con dos franjas en las puntas de color rojo, ¿sí? En la parte celeste. Acá ya para este momento se aparece este nombre de Unión de los Pueblos Libres que llevaba a todas las provincias del litoral más la banda oriental, y bueno, se empezaban a acentuar las diferencias con el resto de las provincias unidas. En la Declaración de Independencia del año 1816, ¿sí?, dentro de lo que es el acta de independencia el 9 de julio de 1816 en Tucumán, ¿sí?, expresa que nace el Estado como Provincias Unidas de Sudamérica, este nombre oficial. El 20 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán formaliza la legalización, o sea, por ley, a la bandera nacional como oficial, ¿sí?, que sería esta bandera de tres franjas, celeste, blanca y celeste, ¿sí?, de manera horizontal, que había sido aprobada anteriormente por la Asamblea del año 13. Es como que viene a reafirmar lo que había decretado a aquella asamblea. El 25 de febrero de 1818, desde Buenos Aires se le incluye el sol, ¿sí?, en el centro, aunque con un tono un poco más oscuro del celeste. Y entre 1819 y 1820, ¿sí?, se cambia el celeste por el azul directamente, pero ya eran por criterios más personales. Y acá empieza un lío de diseños, porque Pueyrredón era un militar unitario, ¿sí?, y bueno, intentó impulsar algunos diseños que funcionaron entre 1818 y 1820 y no lograron prosperar, pero bueno, de alguna manera fueron utilizados, ¿sí? Estaban muy insistentes con el tema de una bandera nacional, y bueno, presumiblemente este diseño con el sol se le llamó bandera de guerra en algún momento, o se le empezó a utilizar como el nombre de bandera de guerra, hasta el año 1985, ¿sí?, ya ha entrado el siglo XX. La propuesta de Pueyrredón de 1818 para la Marina de Guerra, ¿sí?, una que no se fabricó nunca, ¿sí?, fue derogada 7 días después, ¿sí?, una bandera con el sol en el medio y estrellas alrededor. Después, el 7 de marzo, ¿sí?, del mismo año, vuelvo a insistir, Pueyrredón era insistente, en que bueno, al sol se le tenía que poner 18 estrellas alrededor, porque eran los territorios
que reclamaba Buenos Aires. Luego tenemos otro diseño donde las franjas no son homogéneas, ¿sí? Que es un diseño oficializado para el 14 de marzo de 1818 para los buques mercantes, ¿sí? En algunos años tuvo un tono más azul, ¿sí? Para el año 1819. Y bueno, después tenemos otros diseños de la época que fueron difundidos por Pueyrredón para tratar de imponer el poder unitario. Como dijimos, la inclusión del sol como bandera de guerra, ¿sí? Fue una idea que empezó a expandirse y a utilizarse, pero nunca se explicó dentro de esa normativa cómo era el diseño del sol. Por eso van a encontrar muchos diseños diferentes. Todas estas regulaciones y estas especificaciones se darían recién en el año 2010 en el decreto 1650, ¿sí? Donde se consagró el modelo oficial que le corresponde el mismo representado en las primeras monedas patrias, ¿sí? Que fueron acuñadas en Potosí en 1813. Ya para el año 1820, cada provincia pasó a gobernarse por sí misma, inicia el periodo de autonomías provinciales y bueno, ya la diferencia estaba entre unitarios y federales bien marcada, ¿sí? Aparece la Liga del Interior, ¿sí? o llamada también como Liga Unitaria, donde bueno, las provincias unitarias tomaron como símbolo una bandera de 3 franjas, pero de manera vertical, con el celeste, el blanco en el medio y el celeste. Mientras tanto, la Liga del Litoral o la Liga Federal también, más allá de la bandera de Artigas que tenía, también tomaron como variantes los diseños rojo de bifranja, rojo y blanco, ¿sí? A veces podía aparecer el blanco encima del rojo o viceversa. También vemos que luego del periodo de independencias, los mapas empiezan a tener un mayor detalle, como es este del año 1826, donde vemos que las Provincias Unidas, ¿sí? Donde estaba segmentado como Liga Unitaria y Liga Federal, bueno, se asemeja mucho a los territorios de Argentina, pero bueno, la Patagonia seguía sin aparecer como un territorio dominado efectivamente, y bueno, Chile ahí también con cierta expansión territorial, pero mucho más pequeño de lo que es ahora. Y si Pueyrredón le gustaba el tema de las banderas, cuando nace la Confederación Argentina, Rosas también empezó a meter mano a la bandera. Y bueno, tenemos la bandera usada por la Confederación Argentina en la campaña del desierto, ¿sí? En 1833, una bandera donde ya el azul era predominante y se lo podía utilizar con el sol o sin el sol. Otras variantes que también impulsó Rosas ya para el año 1835 fueron la inclusión del sol de color rojo en lugar de amarillo y los gorros frigios en las puntas. Una bandera oficial de la Confederación Argentina, impulsada también por Rosas, bueno, era bastante particular su diseño, donde tenía escrito expresiones como viva la Confederación Argentina o mueran los salvajes unitarios. La verdad que Rosas no escatimó en gustos y en detalles para utilizar símbolos. Después tenemos otras variantes de los gorros frigios para el año 1835 y 1840, ¿sí? O una variante militar en tierra y una variante militar en mar, pero siempre con el dominio de el color azul en lugar del celeste y el sol rojo en lugar de amarillo. La Confederación Argentina no podía con Buenos Aires, y Buenos Aires en 1852 se separa hasta 1862 de la Confederación y toma como símbolo una bandera muy parecida a los colores celestes, bueno, los colores celestes de los unitarios, de 3 franjas con un escudo de armas en el medio. Buenos Aires también, si bien tenía una efectivización sobre el control de una parte del territorio, bueno, reclamaba parte de la Patagonia y de las Islas Malvinas como territorio propio. En ese tiempo, en ese periodo de tiempo, Buenos Aires funcionó como un estado independiente. Ya una vez que sucedió la batalla de Cepeda, se firmó el Pacto de San José de Flores, ¿sí? Sucedió la batalla de Pavón, Buenos Aires volvió a la Confederación Argentina
formándose la República de la Confederación Argentina, y teniendo en cuenta que ya hacía desde 1826 aproximadamente que se utilizaba el término Argentina. Y bueno, se volvió con el tema del uso de símbolo de la bandera celeste y blanca, ¿no es cierto?, de 3 franjas, con el sol en el medio. También se utilizó una sin el sol, pero bueno, que también se le llamó como bandera menor y bandera de guerra respectivamente. Tenemos que conforme avanzaba el siglo XIX, las fronteras se iban definiendo, y ya para el año 1888 vemos como Argentina prácticamente estaba definido dentro de su territorio, muy parecido a lo que conocemos actualmente, y bueno, había muy bien marcados los detalles respecto a las otras naciones. Los cambios definitivos en la bandera se dan a partir del año 1944, sí, todavía se seguía discutiendo el uso de los símbolos de la bandera hasta entrado el siglo XX. ¿Por qué? Bueno, tengamos en cuenta que fue una dirigencia de facto, ¿sí?, la del presidente Edelmiro Farrell, que aprobó un decreto con el uso de la bandera celeste, blanca y celeste de 3 franjas horizontales con el sol de mayo en el medio como símbolo nacional, para lo que sería lo que se conoce como bandera de guerra, y la misma bandera pero sin el sol como bandera menor civil hasta 1985 se utilizó. El sol de mayo fue decretado oficialmente y reglamentado su uso en el año 2010, como vimos, y bueno, esto obedece a las bases de un orfebre peruano que fue Juan de Dios Rivera, que adoptó el símbolo Inti o el sol inca como emblemático de la nación argentina, y bueno, que también se lo conoce como el sol de mayo. Desde 1818, dijimos, hasta 1985, la bandera con el sol fue considerada bandera de guerra, y actualmente es nuestra insignia oficial, ¿sí?, desde 1985, aunque ya había sido decretada en 1944, y el decreto del año 2010, el decreto 1650, sienta todos los colores y todas las especificaciones técnicas respecto al mismo del sol y de los colores que se deben utilizar. Como vemos, en 100 años el territorio fue cambiando muchísimo. 1855, plena Confederación Argentina, hasta 1955, donde ya se hablaba de una República Argentina, los cambios han sido muy grandes. Tengamos en cuenta que en el año 1955 es cuando aparecen los territorios nacionales y empiezan los procesos de provincialización en estos territorios, que no habían sido parte, ¿no es cierto?, de los inicios de la historia del país. Como dato extra, tenemos que la bandera de las Provincias Unidas del Río de la Plata sirvió de inspiración para lo que se llamó Provincias Unidas de Centroamérica o República Federal de Centroamérica. En forma de gratitud, ¿sí?, se tomaron estos colores para llevar a cabo este diseño de banderas. Recordemos que esto se debe a la fragata llamada La Argentina, que estuvo al mando del corsario franco-argentino Hipólito Buchart, ¿sí?, luego de que éste atacara a los realistas que estaban en Centroamérica, ayudando a este proceso de independencia de este territorio. También es importante destacar que el 20 de agosto de 1818, y a instancias también de Hipólito Buchart, por primera vez se reconoce nuestra bandera a través de un dignatario extranjero, que era el rey de Hawái, donde admitía así la independencia nacional. Ese mismo año, para el mes de noviembre, la bandera nacional estuvo ondeando en la ciudad de Monterrey, que entonces era la capital de California, ¿sí?, la California española, actualmente Estados Unidos, luego de ser ocupada por el corsario Hipólito Buchart y la tripulación a sus órdenes. También el corsario David Jewett, al mando de la fragata La Heroína y el nombre de las Provincias Unidas, toma posesión de las Islas Malvinas en Puerto Soledad y enarbola el pabellón nacional por primera vez el 6 de noviembre de 1820, al que hace saludar con una salva de 21 disparos de cañón. Como vemos, el uso, la difusión, la configuración del diseño de nuestra bandera nacional ha pasado por
muchos cambios, muchas idas y vueltas, así como los problemas territoriales, los cambios en el nombre del Estado. Así que bueno, esperamos que les haya sido de utilidad, que sirva para conocer un poco más nuestra historia y todos esos detalles que por ahí se nos escapan y que bueno, está bueno tenerlos en cuenta.